Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Qué gusto podernos encontrar nuevamente en este segundo día de esta semana de meditación en la noche con el pastor. Bienvenido sea a este programa nocturno de meditación de la palabra del Señor. Gracias a Dios, ya estamos al tercer día de esta semana que comenzó el domingo y el Señor ha sido bueno con nosotros y es motivo de gratitud y de reconocer al Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Así que una manera de agradecerle a Dios por cada beneficio, pues es reconocer su palabra y considerarla para poderla aplicar y poderla vivir en nuestras propias vidas. Así que le voy a pedir de favor, hermana y hermano, que tenga a bien abrir su palabra, la palabra de Dios, su propia Biblia, en el Salmo número 46, y voy a permitirme dar lectura al versículo primero únicamente del Salmo número 46, y de esta manera comenzamos nuestro tiempo de meditación en la noche, en esta oportunidad. Dice la palabra de Dios así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Padre, gracias por darnos tu preciosa palabra. Te ruego que en esta noche tu Espíritu Santo pueda abrir nuestra capacidad de entender para poder asimilar tu palabra, y que el pensamiento que vamos a estar meditando en esta oportunidad pueda resonar por mucho tiempo en nuestras propias vidas. Te lo ruego, Señor, y te ruego y te pido también que tu nombre sea puesto muy en alto en esta noche. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. No hay duda de que el Salmo número 46 fue escrito por el salmista. En este caso pues se nos dice que fueron los hijos de Coré, y no hay duda de que hubo un acontecimiento previo, obviamente, de que Dios manifestó su poder, su presencia y su longanimidad para con el pueblo de Dios, pero también quedó sentado que el poder es de Dios y no de los hombres. Seguramente el Salmo fue escrito posterior a aquella gran batalla o aquella gran victoria, más bien, que Dios les dio a su pueblo frente al rey de Asiria, llamado Sennacherib. Sennacherib había ido a sitiar la ciudad de Jerusalén y llegó, y ahí estuvo montado hasta que vino el ángel de Jehová. Estuvo sitiado, quiero decir, y hasta que vino el ángel de Jehová después de muchos meses. Y el ángel de Jehová dice que mató mínimo a 185,000 efectivo militar que traía Sennacherib para luchar y para sitiar y para conquistar Jerusalén. Así que mató a todos ellos, se fueron, y fue una grande victoria. Los detalles los encontramos en el segundo libro de los Reyes. Así que posterior a esa victoria que Dios le dio, y que quedó un antecedente de que de Dios es el poder y no de los hombres, que es Dios quien da la victoria y no la fuerza del hombre, que es Dios quien mueve situaciones para que su pueblo pueda disfrutar de paz, de tranquilidad y de seguridad. Y quedó también un antecedente de que no es con espada ni es con ejército como Dios da la victoria, sino es a través de su mano portentosa, y el nombre de Dios es glorificado. Así que los hijos de Coré pues supieron de esa historia, y ellos decidieron escribir este salmo. Y el versículo 1 justamente comienza ensalzando ciertas cualidades divinas que corresponden al Señor, no únicamente, y no a los hombres. Dice el versículo 1: Dios es nuestro amparo y es también nuestra fortaleza, pero además es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Quiero que notemos, hermanos, y a través de esta meditación en esta noche, quiero que, y mi anhelo y mi deseo es que el nombre de Dios sea glorificado por reconocer, recordar
y ensalzar por lo menos 3 virtudes o 3 cualidades divinas que Dios manifiesta seguido hacia su pueblo. Dice: Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza. La palabra amparo en este versículo quiere decir literalmente refugio. Así que Dios es nuestro refugio. ¿Cuándo? Bueno, en cualquier situación. El mismo versículo nos dice en la segunda parte: Dios es nuestro amparo y fortaleza, pero también es nuestro pronto auxilio. ¿En qué situación? Dice: en las tribulaciones. Tribulaciones no solamente significa, bueno, en dificultades de la vida y situaciones que me estresan y que me hacen perder el sueño. No necesariamente tribulación es ese asunto. La palabra tribulación aquí significa literalmente aprieto. O, en sentido figurado, también quiere decir problemas. Incluso la misma palabra se traduce en ocasiones como venganza. Así que Dios es nuestro amparo, fortaleza, auxilio en las tribulaciones, es decir, en los aprietos que nos encontremos, en determinadas situaciones, no solamente que nos espantan un poco el sueño y que nos traen pensamiento tras pensamiento, dándole vueltas al asunto, sino que en situaciones extremas en los cuales uno puede perder la esperanza. Ahora, tribulación aquí es equivalente al sitio, quiero decir. La ciudad había sido sitiada por el rey de Asiria, o el ejército, obviamente, ¿verdad? Al ejército de Asiria, comandado de Asiria, que gobernaba o reinaba más bien Sennacherib. Así que, pues el pueblo de Dios dentro de la ciudad estaba en aprietos. No era, ¿cómo lo voy a hacer para pagar la renta? ¿Cómo lo voy a hacer para pagar el garrafón de agua? No, era un aprieto, era una situación que les oprimía su pecho y no les daba esperanza de vida seguramente, o eso implicaba que si la comida dentro de la ciudad se les terminaba, porque esa era la idea, de sitiar la ciudad, como estaban amuralladas, cerraban las puertas y el ejército enemigo nada más se apostaba alrededor de la ciudad. En este caso la Biblia dice que el ejército asirio contaba con por lo menos 185,000 soldados que estaban ahí sentados esperando que la comida dentro de la ciudad se les acabara, se les agotara el agua, se les agotara cualquier los víveres que tenían. Así que no se esforzaban, no llevaban un mayor esfuerzo, sencillamente ellos estaban tranquilos. Los que estaban sufriendo eran los que estaban dentro de la ciudad. Así que el pueblo de Dios seguramente estuvo clamando a su nombre 1 mes, 2 meses, 1 año, 2 años, 3 años. Me parece que el pasaje del Segundo de Reyes dice que así estuvieron 3 años. Así que, pues estaban esperando que la comida se les terminara, para que ellos se rindieran, los de dentro de la ciudad se rindieran, y entonces pues pudieran levantar su banderita blanca de que estaban rendidos y poderse someter, y tenían que someterse al ejército conquistador. Así que era un temor, era una zozobra, porque podían pensar, no solamente pueden entrar en cualquier momento el ejército invasor para matarnos, para destruirnos, para violar a nuestras mujeres, a nuestras niñas, porque era lo que hacían los bárbaros en aquel entonces y hoy en día también en muchos de los casos, sino que también había el riesgo de que si no les quitaban la vida, pues les tomaran a sus doncellas, a sus muchachas, a sus muchachos, y se los llevaran cautivos hasta su tierra. Y pues obviamente iba a haber una separación familiar, moral, emocional muy fuerte, que les iba a partir el alma. Así que la palabra tribulación aquí implica todo eso, hermano. Esa palabra que se tradujo tribulación literalmente significa aprietos o problemas, de ese tipo de problemas del cual les estoy describiendo. Así que en medio de esas tribulaciones, en medio de esos aprietos,
de acuerdo a la palabra de Dios, es entonces que dijo el salmista: Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza. Dios es nuestro refugio. Cuando nosotros estamos en la zozobra, cuando estamos en incertidumbre, seguramente el pueblo de Dios dentro de la ciudad, resguardado dentro de los muros de la ciudad santa, pues estaban hasta cierto punto protegidos, hasta cierto punto. Digo que es algo subjetivo porque si al ejército se le ocurría, o a alguien de ellos se le ocurría brincar y saltar el muro o llegar al muro y poder introducirse en la ciudad, pues iban a hacer muchos estragos. Así que pues había una zozobra enorme y dentro de ello no estaban protegidos dentro de los muros. Quien les daba el refugio y la protección era Dios, fue Dios. Así que el salmista dice: Dios es nuestro amparo, es decir, es nuestro refugio, en Él confiamos, en Él nos refugiamos, en Él estaba nuestra seguridad, en Él estaba nuestra protección. Dice el salmista: Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza. La palabra fortaleza sencillamente significa nuestra fuerza. También esta palabra que se tradujo fortaleza, que significa literalmente fuerza, también se traduce como seguridad o majestad. Lo que dice este versículo, hermanos, y lo que estaba diciendo el salmista es que Dios es nuestro refugio. En Él podemos acudir y vamos a tener seguridad y un refugio eterno donde vamos a estar bien librados de nuestros adversarios, de nuestros enemigos, de nuestras dificultades, de los aprietos que pudiésemos encontrarnos en determinada situación, determinado día. Sino que no solamente Dios es nuestro amparo, es nuestra fuerza. En la fuerza de Dios confiamos, no en la fuerza de los hombres, no en los recursos que Dios nos ha dado, no en la jabalina, en la lanza, en el arco, en la saeta, en la catapulta, en todas aquellas armas que el pueblo de Dios pudo haber tenido o confiado en ello, o en la capacidad de su propio ejército que tenían, que estaba atrincherado dentro del muro de la ciudad. Dice, no confiamos en ellos, son medios únicamente, son recursos que tenemos, pero nuestro amparo, nuestra seguridad, nuestra protección y la fuerza que nos va a librar, pues es Dios. Dios es nuestro amparo, es decir, nuestro refugio, y es nuestra fortaleza, es decir, es nuestra fuerza, es el que nos da ánimo, es el que nos sostiene. Pero no solamente eso, sino que hay un tercer elemento que el salmista está enalteciendo de Dios, y dice: es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La palabra auxilio aquí sencillamente quiere decir ayuda o ayudador. Dios era su refugio, Dios era en medio de aprietos, de dificultades como estas que encontramos en el pasaje. Dios era el que les dio la fuerza para poder soportar, para poder descansar, para poder salir bien librados. Sino que en Él encontraron, en Dios, y se puede encontrar, y lo encontramos, nuestro pronto auxilio. Cuando sucede un accidente y los mecanismos de auxilio, la ambulancia, los paramédicos, los bomberos, los policías, si tienen porque hay lugares donde tienen la fama de que llegan 2 horas después de que sucede el incidente, pero si tienen la fama de que llegan inmediatamente al cabo de unos cuantos minutos de que ocurre un siniestro, y llegan los paramédicos, o llega la bombera, o llega el policía, o llega la persona que les va a auxiliar, uno puede estar humanamente tranquilo de que dice: hubo un choque, aquí hubo una situación, ahorita en unos cuantos minutos va a llegar la ayuda. Y hay menos preocupación, hay menos estrés. Dice la Biblia que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio. Aunque aquí en la tierra nuestra ayuda y quienes nos pueden socorrer humanamente y nos pueden ayudar a salir de un apuro momentáneo, dice, eso es temporal, puede tardar o puede ser eficaz, pero la ayuda de Dios es pronta. Cuando menos pensamos, Dios ya está allí. ¿Sabe por qué? Porque Dios nunca se aparta de nosotros.
Esa es la razón por la cual el salmista decía, Dios es nuestro pronto auxilio. No tenemos que esperar que llegue para levantar un reporte de lo que ha sucedido. Ya está Dios en medio de nosotros, teniendo control y dominando la situación. Él es nuestro ayudador en medio de las tribulaciones, es decir, de los problemas, de los aprietos que podemos encontrar. Demos gracias a Dios, hermanos, amados, porque Dios es nuestra fortaleza, porque Dios es nuestro amparo y porque Dios es nuestro pronto auxilio en cualquier tribulación. Dele gracias a Dios que estamos protegidos en Él. Es verdad que vamos a padecer accidentes, que vamos a padecer inconvenientes en la vida, que nos van quizás a perturbar nuestra paz interna, que van a traernos una gran merma en cuanto a nuestro estado anímico. Sin embargo, podemos confiar en Dios porque Dios es una persona confiable. Él es nuestro amparo, es nuestra fortaleza y es nuestro pronto auxilio en cualquier situación que nos encontramos. Denle gloria al Señor, porque en Dios hay seguridad. Padre, gracias por tu palabra, gracias por versículos como estos que nos hacen recordar la majestuosidad de ese Dios que tenemos y de ese Dios en el cual estamos amparados bajo la sombra de sus alas. Ayúdanos, Señor, a dejar toda preocupación, todo problema, todo aprieto, toda dificultad en tus manos para que tú te hagas cargo de ellos y nosotros confiar cada vez más en tu ayuda, tu socorro, tu refugio y la fuerza que nos das. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, te lo pido y glorifico tu nombre en esta tarde. Amén.